Vamos a la palabra del Señor en esta tarde y el título de este mensaje yo le he colocado Un mundo sin Dios. Todo parece seguir un curso normal a pesar de que estamos en medio de una pandemia con un alto índice de muchas muertes diarias, donde muchas personas intentan continuamente reinventarse y aún también ponerse y sobreponerse a los acontecimientos sin importar las consecuencias que se avecinan en el mundo entero. La gran carrera de muchos es estar preparados para después de todo que esto pase. Esperamos un mañana sin virus, sin miedos, sin muertes, sin noticias que sean noticias desgarradoras, pero la realidad es que nadie quiere frenar, nadie quiere perder, nadie en esta carrera alocada, en este mundo, está preparado aún también para enfrentar pérdidas. Buscamos una respuesta en todo y nuestra mejor orientación a la que quisiéramos tener siempre presente es al optimismo y a las soluciones que sean rápidas y llenas de una energía que sea positiva. ¿Por qué todo esto? Porque cada uno piensa en su propio destino y cómo hacerlo crecer, o sea, de superarse, ¿no? Y pensamos en el mañana como si el mañana fuera nuestro. Pensamos aún también en el futuro como si nosotros hubiéramos comprado una parcela de una viña que sea productiva, ¿no? Y formamos tejidos o castillos en el aire. Queremos encontrar un lugar donde nosotros no suframos más, un paraíso terrenal donde se nos dé todas las oportunidades y que podamos nosotros vivir tranquilos y buscando también en ese espacio productivo justicia, equidad y aún también el margen de seguridad que necesitamos para vivir de una forma ordenada y con todas las comodidades y todos los bienes que se nos dé la posibilidad. Otros también dicen tiempo de crisis, tiempo de oportunidad. Y es verdad, es así. Para algunos que aprovechan, que otros viven también pérdidas, que ellos aprovechan para su propia conveniencia. Tiempo de crisis, tiempo de oportunidad, personas que se desprenden de propiedades, personas que se desprenden de vehículos, personas que venden para poder subsistir o personas que han tenido pérdidas de algún ser querido y aprovechan esa oportunidad para tomar, o quizás alguna herencia que ha venido en este momento para llevar a un punto de un desarrollo que siempre ha sido soñado y esperado por muchos y que son aprovechados, ¿no? Por aquellos que siguen en la continuidad de la vida. Tiempo de crisis, tiempo de oportunidades. Pero sin embargo, no vamos a hablar de esta condición. Es algo que vivimos en nuestros días, el tiempo de mucha crisis, pero miremos acerca del consejo de lo que Dios quiera decir, ¿no? Dios es aquel que tiene control sobre todas las cosas y creemos en la soberanía y en el control de Dios. Y la palabra allí en Jeremías, en el capítulo 10, versículo 23, dice así: Conozco, oh Jehová, que el hombre no es señor de su camino, ni del hombre que camina es el ordenar sus pasos. En esta palabra nos demuestra de que existe condiciones que el hombre no puede alcanzar para ordenar su propio camino, aun cuando determinemos
cosas o situaciones para ordenarnos y decir haremos tal o cual cosa. Existe una ignorancia sobre el hombre natural que son aquellas cosas, que están ocultas. Son aquellas cosas que marcan nuestras limitaciones y cosas, por supuesto, otras que están en secreto. Cuando hablamos acerca de nuestras limitaciones, ¿no? Nuestras limitaciones, vivimos en un tiempo donde todos sabemos que la ciencia se ha desarrollado exponencialmente y aun cuando esto es así, no alcanza. Nosotros subimos un peldaño en el descubrimiento y otros 10 se colocan delante nuestro como un desafío para descubrir. Se utiliza la razón para descubrir una explicación que sea lógica y que sea de un contenido comprobable, ¿verdad? A la razón del ser humano que intenta por todos los medios alcanzar, conocer, descubrir aún aquellas cosas que están ocultas, ¿no? Pero el ser humano es limitado en su conocimiento. Y Dios, ampliamente y terriblemente soberano y que tiene la mayor consideración en la amplitud de la ciencia, del conocimiento y de todo lo que está desarrollado, porque Él es el creador. Él es el dueño del manual de todo lo que existe, ¿no? Y por lo tanto, como segundo punto, la ignorancia del hombre natural, pero la ignorancia también acerca de Dios, o sea, la ignorancia espiritual que existe. Y yo meditaba sobre este texto de Efesios 4:18, donde dice, teniendo, dice, el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que hay en ellos. ¿Por qué? Por la dureza de su corazón. Efesios 4:18. Ajenos a la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. Un entendimiento entenebrecido, que está en tinieblas, que no vive bajo la vida de Dios, ¿no? Esto explica la causa de cómo se vive, ¿no? Sin Dios. Por más que uno sea educado, por más que uno pueda tener el mayor de las apreciaciones, o aún en cátedras específicas de universidades donde se los ha preparado para tener una cierta educación y un conocimiento, nunca podrán llegar al conocimiento pleno de la vida en Dios, porque se lo enajena, se lo quita a Dios del centro, y dice la palabra, ¿no? Allí en Corintios 4:4, segunda de Corintios 4:4, en los cuales dice, el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del Evangelio, la gloria de Dios. Ahora, esta condición es una condición que uno toma como acción voluntaria. No hay nadie ni nada que nos pueda oscurecer el entendimiento, y es un resultado también de una actitud rebelde, ¿no? De aquel que no quiere acercarse a Dios. Se aleja totalmente de Él y por lo tanto voluntariamente sostiene que no hay Dios, y por lo tanto su corazón, por haber permitido el estar bajo esa ceguera espiritual, procede en esa ignorancia. ¿Por qué? Dijimos, porque hay dureza en el corazón. Esto acontece en las personas que se consideran ateas, donde buscan por todos los medios negar la existencia
de Dios. Hay una ignorancia en ellos por esa dureza en su corazón. Y el apóstol Pablo habla de personas que ignoran la voluntad de Dios y que tienen un entendimiento oscuro, ¿no? O sea, están lejos de Dios por causa de su corazón contristado y aún apartado. No saben porque no quieren saber. Usted les habla, les predica del Evangelio, les muestran las situaciones y la vida que existe en Dios, no quieren ellos saber y tampoco les conviene saber. ¿A qué me refiero? Porque saben que tendrán un compromiso, que rendir su vida, de arrepentirse de muchas cosas de las cuales han vivido y al reconocer, muchos de ellos aún más se endurecen su corazón y quieren contrarrestar. Pero miremos también lo que dice la palabra, que nos afirma y nos da una seguridad. En Romanos capítulo 1, versículo 20 en adelante, allí nos muestra realmente la posición, ¿verdad? Dice, las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, dice, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas. De modo, dice, que no tienen excusa. Pues habiendo, dice, conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios. No pueden decir que no han conocido a Dios, porque la misma creación de Dios, su eterno poder y deidad, se manifiesta en lo creado, lo visible de la creación, todo lo que hay en el mundo, fueron hechas por un creador. No tienen, dice, excusas ante estos hechos. Pero aún así, a sabiendas de estas cosas, dice, no le han dado gloria al creador, ni le dieron gracias. Y se hicieron sabios cuando son necios. O sea, esta es la ignorancia que lleva al ser humano a la condición del mismo pecado, porque la ignorancia es pecado. ¿Por qué? Porque rechaza el conocimiento. De esa manera se niega acerca de la revelación de Dios y aún también su voluntad, ¿no? Por eso el apóstol Pablo advertía en muchas formas y decía, no ignoréis, no ignoréis. En el libro de Proverbios también encontramos Proverbios 20-24 que dice, de Jehová son los pasos del hombre. ¿Cómo pues entenderá el hombre su camino? La versión del lenguaje sencillo traduce este Proverbio 20-24 de esta manera. Nadie sabe cuál será su futuro. Por eso debemos dejar que Dios dirija nuestras vidas. Él es quien tiene el mando del timón. Cuando nosotros dejamos que Él dirija nuestra vida. Él es el que nos lleva a buen puerto. Él es aquel que sabe el camino. Debemos permitir que Él dirija nuestro caminar, nuestro futuro, solamente siendo guiados en el Señor. Pero a menudo que caminamos en la vida, acontecen muchos sucesos que nos confunden. Hay muchas cosas que no comprendemos, otras que se van a colocar en su lugar en el futuro cuando nosotros miremos y veamos cómo Dios está trabajando. Este proverbio nos enseña que nadie sabe cuál será su futuro.
y nos aconseja a nosotros que no nos preocupemos si no comprendemos todo lo que sucede. ¿Es usted de preocuparse como yo lo hago? ¿Verdad? Todos nos preocupamos de diferentes formas, de diferentes maneras, por los acontecimientos. Nos sumamos a la dinámica que nos ofrece el día a día. Escuchamos una información y rápidamente accionamos nuestro sentido común para contrarrestar y colocamos una autodefensa delante nuestro. Y nos ocupamos, pero aún también nos preocupamos por lo que va a acontecer o lo que está por suceder. Pero en vez de eso, de preocuparnos, debemos confiar en Dios, porque Él sí sabe lo que hace. Él sí, Dios, sabe los acontecimientos que están en el presente, pero aún también lo que sucederá en el futuro. Por eso, el hombre no es dueño de ordenar sus caminos. Dios es aquel que ordena los pasos del hombre cuando se somete a la voluntad de Él y está en el consejo de su palabra. Miremos los acontecimientos. Jesús también nos marcó una enseñanza, ¿no? Ante las personas que iban a Jesús y le rechazaban. Así como dijimos que un mundo que no tiene el consejo de Dios y que quiere caminar bajo los designios, Jesús vino a la tierra, enviado por el Padre, nació de una virgen, se dio a conocer como el Hijo de Dios, pero muchos de ellos, de los que estaban allí presentes, le rechazaban. Y así en el libro de San Juan, en el capítulo 10, encontramos que los judíos, ¿no?, su pueblo, a la cual él había regresado para buscarlos, le rechazaban. En el capítulo 10 de San Juan, en el versículo 22 en adelante, leemos textuales palabras que dice así: Celebrábase en Jerusalén la fiesta de la dedicación, y era invierno. Y Jesús andaba en el templo por el pórtico de Salomón, y le rodearon los judíos y le dijeron: ¿Hasta cuándo nos turbarás el alma? Si tú eres el Cristo, dínoslo abiertamente. Y Jesús les respondió: Os lo he dicho y ustedes no creen. Las obras que yo hago en nombre de mi Padre, ellos dan testimonio de mí. Pero vosotros no creéis porque no sois de mis ovejas, como os he dicho. Mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco y me siguen. Y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie las podrá arrebatar de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Yo y el Padre, uno somos. Entonces los judíos volvieron a tomar piedras para apedrearle, y Jesús le respondió: Muchas buenas obras yo les he mostrado de mi Padre. ¿Por cuál de todas ellas ustedes me apedrean? Le respondieron los judíos, diciendo: Por buena obra no te apedreamos, sino porque hay blasfemia, porque tú, siendo hombre, te haces Dios. Y Jesús le respondió: ¿No está escrito en vuestra ley, yo dije dioses sois? Si llamo dioses a aquellos a quienes vino la palabra de Dios y la Escritura no puede ser quebrantada, al cual el Padre santificó y envió al mundo, vosotros decís: ¿tú blasfemas? Porque dije: Hijo de Dios soy. Si no hago las obras de mi Padre, no me creéis, mas si las hago, aunque no creéis a mí, creed en las obras, para que conozcáis y creáis que el Padre está en mí y yo en el Padre. Procuraron otra vez prenderle, pero él se escapó de sus manos y se fue de nuevo al otro lado del Jordán, al lugar donde primero había estado bautizando Juan, y se quedó allí. Y muchos venían a él y decían: Juan a la verdad ninguna señal hizo,
pero todo lo que Juan dijo de éste era verdad, y muchos creyeron en él allí. Jerusalén estaba celebrando la fiesta de la dedicación. Dice que era un tiempo invernal y que Jesús estaba pasando por este recinto del pórtico de Salomón. Muchos eran los que le rodearon de los judíos, y aún así en ese momento fueron a Jesús preguntando y le decían: ¿hasta cuándo nos vas a tener con estas palabras? ¿Eres realmente el ungido de Dios? ¿Por qué no nos decís de una vez estos acontecimientos? Y Jesús, con una respuesta, les contesta, dice: ya les he dicho estas cosas, pero ustedes no creen, ni aún creen por las obras que yo hago en nombre de mi Padre. Si fueran ustedes mis ovejas, escucharían mi voz, porque mis ovejas oyen mi voz, yo las conozco y ellas me siguen. Y yo, dice, les doy a ustedes, a esas ovejas, vida eterna, y no van a perecer, porque mi Padre es aquel que cuida. Ahora, cuando Jesús estaba paseando y aún anunciando del reino, detrás de estas preguntas de los judíos, había preguntas que eran capciosas y que tenían otras actitudes mentales. Algunos de ellos iban genuinamente, querían saber, esperaban una respuesta que sea coherente, ¿verdad? Pero había otros que sin duda usaban aquellas preguntas como una trampa. Querían inducir engañosamente a Jesús a que hiciera una declaración para poder transgiversar y aún también convertirla en un delito, el delito de la blasfemia, ¿no? Que por lo tanto debía ser castigado y aún llevado al máximo de los tribunales. Buscaban una acusación, ¿no? De la cual ellos colocarían en el escenario para castigar. Pero la respuesta de Jesús, él ya les había dicho quién realmente era. Y saben, aun cuando era verdad que no lo había dicho con todas las letras, porque si miramos según lo que nos narra la historia de Juan, ¿no? El relato de Juan, Jesús había también presentado sus credenciales en privado. ¿Recuerdan cuando se encontró con la samaritana? Se le había revelado como el Mesías, ¿no? Cuando le pregunta: ¿eres tú el Mesías que has de venir? Y Jesús le dice: yo soy. Aún también más adelante en Juan 9, ¿no? Él se revela a aquel que había nacido ciego y le dijo: yo soy el Hijo del Hombre, ¿no? Se le revela en una forma en privado. Y qué privilegio para ese hombre ciego, sabiendo de que el Hijo de Dios estaba allí en persona. Pero hay algunas declaraciones que no hay que, por supuesto, hacerlas de palabra, específicamente cuando hay una audiencia que conoce, que es calificada para poder percibirlas, ¿no? Y había dos cosas acerca de Jesús que lo colocaban más allá de toda duda, ¿no? Aun cuando las expresara en palabras o no. Vamos a mirar estas dos cualidades que Jesús determinó y que hacían que sus palabras y sus acciones fueran más allá. La primera condición que Jesús mostró eran sus obras. Había sido, por supuesto, y en el cumplimiento también de las palabras del profeta Isaías, cuando él pronunciaba, ¿no? Allí en Isaías 35, del versículo 5 y 6, dice: entonces los ojos de los ciegos serán abiertos y los oídos de los sordos
se destaparán. Entonces dice, el cojo dice, saltará como un ciervo y cantará de gozo la lengua del mudo. Y cada uno de estos milagros profetizados por el profeta Isaías estaban allí presentes ahora a través de Jesús, el Mesías, el Salvador, y era una prueba, ¿no?, que había venido el Mesías, aquel que tanto esperaban. Las obras que él hacía estaban mencionadas, profetizadas, y ahora en presente, en persona, estaba allí Jesús manifestando estas obras. Pero también lo que daba la veracidad de quién era, eran sus palabras. Si usted recuerda allí en el libro de Deuteronomio, en el capítulo 18, ¿no?, versículo 15 en adelante, Moisés había anunciado que Dios levantaría a un profeta al que el pueblo tendrían que oír. Las palabras de Jesús, el profeta que todo su pueblo iba a escuchar. O sea, en el mismo acento de autoridad con que hablaba Jesús, él mencionaba acerca de los acontecimientos presentes, de lo del pasado, que hablaban acerca de él. Y sus enseñanzas, ¿no?, eran una prueba fehaciente de que Dios hablaba por medio de él. Las palabras y las obras de Jesús eran una demostración de que él realmente era el ungido de Dios. Ahora, para la inmensa mayoría de los judíos, no aceptaban esas pruebas. ¿Por qué? También, como hemos visto y hemos leído en el texto, las ovejas de Palestina conocían la llamada especial de su propio pastor y por lo tanto las obedecían. Pero quienes no escuchaban eran porque no eran del rebaño de Jesús. Ahora, Juan está diciendo realmente que aquellos judíos que buscaban capciosamente buscar una prueba de la condición de ver en qué error iba a caer Jesús, no estaban ellos predestinados para salvación. O sea, estos judíos estaban predestinados para no seguir el rebaño de Jesús, no seguir a Jesús. Ahora, de una manera u otra, todo el Nuevo Testamento mantiene un equilibrio de dos ideas aparentemente opuestas. El hecho de que todo sucede conforme al propósito de Dios y al mismo tiempo que la libertad humana también es responsable. Los judíos se habían hecho a sí mismos tales que estaban predestinados para no aceptar a Jesús, y sin embargo, según Juan, eso no los hace nada menos condenable. Aunque la mayoría no aceptaron a Jesús, algunos sí, a ellos se les prometió tres cosas que Jesús mismo, en el texto que hemos leído, no les promete. Lo primero que encontramos, dice que en el versículo 28 dice, les prometió vida eterna. O sea, les prometió que si les aceptaban como maestro y señor, si llegaban a ser de su rebaño, toda la pequeñez de la vida terrenal se pasaría y conocerían la gloria y la manifestación de la vida en Dios, o sea, la vida eterna. Por eso dice, y yo, dice, les doy vida eterna y no perecerán jamás, ¿no? Esa vida les estaba mostrando Jesús que esa vida no tendría fin. O sea, la muerte no sería el fin, sino que sería el principio para conocer lo que viene detrás, la vida eterna. Pero aún también les prometió que sería una vida segura, ¿no? Por lo tanto, dice, nadie los podrá arrebatar de la mano de mi Padre, ¿no? De su mano.
O sea que esta vida que el Señor les prometió era una vida que es indestructible. Por lo tanto, nos está indicando que aún también el Señor mostraba cómo sería la vida en su reino. Miren, para nosotros los que creemos, aun cuando este mundo se precipita en un desastre, aún para nosotros que creemos en el Señor, esta palabra de seguridad está vigente aún para nosotros que somos sus discípulos, y en Él nosotros debemos experimentar la serenidad que Dios nos da a esta palabra. El Señor, como el buen pastor, nos dice: cada una de las que el Señor me ha entregado, mi Padre me las dio, y Él es mayor que todos, y nadie puede arrebatarnos de su mano, de la mano del Padre. ¿Cuántas palabras de seguridad el Señor les daba? Allí en el pórtico del templo de Jerusalén, en la fiesta de la dedicación, dijimos, en un tiempo especial, en el pórtico de Salomón, ¿no? El Señor les hablaba y les enseñaba, pero aún así no le aceptaron. ¿Cuántas palabras más necesitaban de Jesús para aceptarlo? Sus obras iban delante acompañando a la acción y el obrar de Jesús con milagros, con portentosas obras y manifestaciones de poder. Sus palabras hablaban acerca de lo que Él y Jesús le decía: yo y el Padre uno somos. ¿Cuántas palabras más necesitaban para aceptarlo? Pero saben, en ellos había una ceguera. Y más adelante, cuando Jesús es llevado ante Pilato, vemos cómo le entregan, ¿no? Le entregaron allí en el pretorio a Jesús. No les importó los acontecimientos, los milagros, las obras que él hacía. Más bien, lo que llevaba a condenar a Jesús era justamente su condición de anatema por haberse presentado como el Hijo de Dios. Y buscaban nuevamente, por muchos medios, buscar pruebas para sentenciarle. Y allí en el capítulo en el capítulo 18, ¿no? Cuando Jesús es llevado al pretorio, buscaban una acusación contra Jesús. De todos modos, ellos buscaban colocarle una sentencia. Y la pregunta que allí encontramos, si usted puede leer todo el pasaje del capítulo 18, del versículo 28 en adelante, usted va a encontrar una pregunta que le hacen. Y Pilato le dice a Jesús: ¿eres tú el rey de los judíos? ¿Cuál era la actitud mental en ese momento? Era buscar pruebas. Pilato, quien buscaba encontrar una prueba de encontrarlo bajo una condición de error, ¿no? No estaba interesado aún en creer en Jesús. Aún para Pilato este interrogatorio le era molesto, y más molesto le era entrar en los pleitos y en las polémicas de los judíos que habían sido presentadas ante él. Pero en el versículo 33 dice que nuevamente Pilato volvió a entrar en el pretorio y llamó a Jesús y le pregunta: ¿eres tú el rey de los judíos? Jesús le responde: ¿tú dices esto por ti mismo o te lo han dicho otros por mí? Pilato le respondió: ¿soy yo acaso judío? Tu nación y los principales sacerdotes te han entregado a mí. ¿Y por qué no me dices lo que has hecho? Y respondió Jesús, miren la respuesta de Jesús: mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos, pero mi reino no es de aquí. Le dijo entonces Pilato: ¿luego eres tú rey? Y respondió Jesús: tú lo dices, que yo soy rey.
Yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio de la verdad. Y todo aquel que es de la verdad, oye mi voz. Le dijo Pilato, versículo 38, ¿qué es la verdad? Y cuando hubo dicho esto, salió otra vez a los judíos y le dijo, yo no hallo en él ningún delito. Pero vosotros tenéis por costumbre que os suelte uno en la Pascua. ¿Queréis que os suelte al rey de los judíos? Entonces todos dieron voces de nuevo diciendo, no a este, sino a Barrabás. Y Barrabás era ladrón. Pilato formuló a Jesús una pregunta directa y éste respondió con claridad. Jesús es un rey, pero dice un rey cuyo reino no es de este mundo. Al parecer, en la mente de Pilato no había duda de que Jesús decía la verdad y que aún también él era inocente de cualquier delito. También parece evidente que a pesar de reconocer la verdad, Pilato él decidió rechazarla. No le interesaba ninguna acción de lo que pudiera suceder. Y saben, es una tragedia cuando uno no reconoce la verdad. Es una tragedia mayor aún sabiendo que la verdad está presente y no prestarle atención. Por supuesto, Pilato era un cínico. Pensaba que, como muchos hoy día, que la verdad era una verdad relativa. Para muchos oficiales del gobierno, la verdad era cualquier cosa en la que estuviese de acuerdo la mayoría, o sea, ver el consenso de las personas, de la mayoría, o lo que fuera para ayudar a promover su propio poder, ¿no? Su poder personal y sus metas políticas. Así pensaba Pilato. O sea, buscar el común acuerdo para obtener mayor poder y ese poder establecerlo como una condición de autoridad en el mundo. ¿Saben? Donde no hay una base de verdad, o sea, de la verdad, no hay base aún tampoco para lo que es moralmente bueno y malo. Vuelvo a repetir esta frase para que tengamos presente. Donde no hay una base de la verdad, no hay base para lo que es moralmente bueno y malo. La justicia pasa a ser cualquier cosa de lo que dé buenos resultados o lo que sea que ayude a los que ejercen el poder. Así se maneja y en la actualidad aún también en nuestros gobiernos. Mientras que en Jesús y en su palabra nosotros encontramos otra regla, otra norma de lo que es la verdad y para nuestra conducta moral. En este relato bíblico muestra, al igual que hoy, en nuestros días, un mundo sin Dios. No hay base para la verdad. El mundo que está bajo el maligno está en gobierno de personas que son cínicas, como lo fue Pilato. El mundo no quiere escuchar la voz de Cristo, quien dijo públicamente, lo hizo: yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio de la verdad, y todo aquel que es de la verdad oye mi voz. ¿Eres tú alguien que ha escuchado la verdad de Jesucristo, el testimonio de Jesucristo, que es la verdad? ¿Eres tú una persona que has creído en el Evangelio y has escuchado la voz de Dios y puedes estar testificando acerca de que Jesucristo es la verdad? ¿Saben? Jesús nos dice que Él ha venido al mundo para dar testimonio de la verdad.
para decirle a la humanidad entera la verdad acerca de Dios. Y que solamente en Jesucristo se halla la vida. Por supuesto, hay dos posibilidades que están frente de tu persona. Razonar y decir, no quiero aceptar, o sea, rechazar a Cristo y su verdad, o aceptarla en el corazón. ¿Saben? Siempre sé decir que no hay un término medio en relación con la verdad. O la aceptamos o la rechazamos. O aceptamos que Cristo es la verdad o negamos absolutamente a Cristo. Jesús dijo, colocando un sello, que todo aquel que es de la verdad oye mi voz. Jesús es el unigénito del Padre, único que es lleno de gracia y de verdad, quien ante los judíos dijo, yo y el Padre uno somos. Qué precioso es estar seguro en las manos de Dios, sabiendo de que Jesús vino a la tierra para rescatar lo que se había perdido, que Él es la verdad y que como ovejas de su prado hemos aprendido a escuchar su voz. Si tú quizás en esta noche te encuentras fuera de este rebaño, es la voz del Señor que una vez más te llama. No desprecies el llamado de Dios. Atiende a su llamado. Búscale de todo tu corazón. Sé parte de esta vida que el Señor quiere otorgarte. Arrepiéntete de tus pecados. Pídele perdón al Señor y hazlo Señor de tu vida para que Él pueda coronarte de bendiciones y de favores y reconozcas y no vivas apartado del Señor. Que Dios realmente bendiga tu vida haciéndolo Señor de tu ser para que puedas vivir conforme a su voluntad y que Cristo pueda resplandecer en tu corazón. Es el mayor tesoro que puedas tener para tener la excelencia y el poder de Dios en un vaso de barro, aun cuando no tenga méritos, aun cuando te sientas débil, porque así nos sentimos, débiles, frágiles, no teniendo ningún mérito en nosotros, aun cuando muchas veces estés atribulado, angustiado, te sientas quizás perseguido, te encuentras en apuros, pero aún así con Cristo tendrás la seguridad de que no vas a estar desesperado, no vas a estar angustiado, no vas a estar desamparado. ¿Por qué? Porque vives la vida que es en Cristo Jesús y su vida es manifiesta en nosotros por el poder de la resurrección. Con Cristo, muertos en su resurrección, pero aún vivos en su vida que Él nos ofrece.